vacunación de su hijo o hija para verificar que se encuentre con los esquemas completos. Es una recomendación de los medios de comunicación del Estado paraguayo. Sembramos canciones hechas con el viento. Somos la señal de un país entero. Radio Nacional del Paraguay es el corazón de la radiofonía paraguaya, fundada por visionarios que presintieron en el año 1942 que Radio Nacional cumpliría un papel más que importante dentro de la sociedad. Desde aquel día 2 de septiembre del 42 a este año 2022, Radio Nacional del Paraguay ha cumplido su papel, el de ser la compañera de las horas del paraguayo del campo y la ciudad, con sus programas de interés general, útiles, amenos, entretenidos. A lo largo de estos 80 años se ha buscado lo mejor en programas musicales, se realizaron programas de jerarquía y se ha logrado que su equipo de trabajo frente a los micrófonos sea el más selecto, con conocimientos generales y culturales acordes con los tiempos que se viven en cada época. El pueblo paraguayo ha encontrado en Radio Nacional el justo equilibrio entre la cultura y la información general. Esta emisora cabecera de la música paraguaya asume el compromiso de cuidar el prestigio ganado en estas 8 décadas. 80 años de Radio Nacional del Paraguay. Radio Nacional del Paraguay. Radio Nacional del Paraguay. 80 años de marcar presencia y de ser esencia del dial paraguayo. Radio Nacional del Paraguay. Trabajamos para contribuir a la cohesión social, con nuestro compromiso, con nuestro diálogo y con nuestras acciones, porque creemos en Paraguay, en su gente, en su trabajo. Acompáñanos a vivirlo a través de Manduara. Horas con 4 minutos. Muy buenos días, audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Y hoy damos la bienvenida, hoy 27 de junio del 2022, a la emisora del Estado paraguayo, a su excelencia don José Chiang-Chen Han, embajador de la República China de Taiwán, y a don Ricardo Chen Tao-Chiu, primer secretario encargado de prensa. También la presencia, agradecemos, del escribano Benítez Rickman. Bienvenidos a Radio Nacional. Un gusto conocerlo. Bienvenido a nuestra emisora. Hola, buenos días, querida Johnny. Muchas gracias por invitarme. No, la presencia se debe por algo muy importante. Siempre nuestras relaciones son muy amigables, óptimas, con mucha dinámica entre Paraguay y Taiwán. Pero hoy día estamos recordando muy próximamente el aniversario 65, se cumple en julio, de las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Taiwán, que se iniciaron justamente en 1957, pero fueron días antes cuando se iniciaron estos enlaces a través del embajador paraguayo en Venezuela. Por eso, al darle la bienvenida al señor embajador, también me gustaría saber cuánto tiempo que usted se encuentra en nuestro país como embajador representando al gobierno democrático de China-Taiwán. Bueno, para mí ya llevo un poco más de 2 años. Llegué en el 2020, en mayo. Pandemia. Durante la pandemia. Sí. Sí. Es por eso que no lo conocíamos tanto, porque antes teníamos mucho acercamiento, Ricardo, con ustedes, pero hoy día con la pandemia nos ha distanciado mucho. Pero este es un buen momento para reiniciar. Es un momento muy válido. 65 años no es poco tiempo. También a mí me gustaría, estuve leyendo, porque uno sabe, pero de pronto dije, voy a recordar
todo lo que sé y he conocido a través de la amistad de tantos años con taiwaneses encargados de la Embajada de la República China de Taiwán aquí en Paraguay. Y, por ejemplo, me interesó porque sopesé con lo que es nuestro país. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene China, tiene Taiwán? Taiwán es una isla bien pequeña, tenemos apenas 36.197 kilómetros cuadrados. Me dijeron más o menos el tamaño del departamento de San Pedro. De San Pedro. Y esto justamente quiero, después de cuando estemos cerrando esta entrevista, la importancia no siempre es la cantidad de kilómetros cuadrados, sino cómo uno plantea las políticas de Estado y cuando se direcciona hacia la educación, hacia la formación de sus habitantes, que es lo que más me llamó la atención. El nombre de la capital. Taipei, la ciudad de Taipei. Es la más poblada, me imagino. Sí, tiene más o menos unos 1.5 a 2 millones de habitantes. ¿Y su idioma oficial? Es el idioma, el chino mandarín. El mandarín. Sí. Y es increíble como muchos jóvenes en nuestro país ya hablan el chino mandarín. Sí, me dijeron que los paraguayos tienen facilidad de aprender el chino mandarín por el guaraní. Sí, por la sintaxis que es igual. Sí. Igual que el japonés también tiene la facilidad, parece que es la sintaxis la que facilita. El nombre de la presidenta de Taiwán. Tenemos a una mujer como presidenta, Tsai Ing-wen. Tsai Ing-wen. A quien estamos muy orgullosos. Sí, realmente es la segunda vez, la vez anterior fue una vicepresidenta. Tuvimos una vicepresidenta hace unos 10 años. Sí. Sí. Quiere decir que la mujer tiene protagonismo y eso es muy importante también, la participación. ¿El vicepresidente? Es Lai Ching-te, ahí sí es un hombre. Un varón, me parece. Muy bien, así se equilibran las cosas. La forma de gobierno, me gustó mucho leer la forma que ustedes tienen. Sí, bueno, somos iguales igual a Paraguay, somos una república democrática que tenemos diferentes poderes, solamente los poderes que Taiwán, el sistema nuestro son 5 poderes. 5 poderes. Añadiendo Yuan le llaman, ¿no? Yuan. Añadiendo al poder examen y poder de control. Eso me pareció muy interesante cuando estuve leyendo. Dije, pero quiere decir que el control debería ser uno de los poderes. Acá tenemos 3 poderes. El ejecutivo, el parlamentario y el judicial. El del examen, del control, me parece muy interesante. Sí, es un poder, son 2 poderes muy especiales que son distintos a otro sistema político. Pero en realidad también tiene esa figura, solamente que no llega a ser un poder. Sí. Y porque el del examen, el yuan del examen se encarga de validar la calificación de los funcionarios. Se compara con la Oficina Europea de Selección de Personal de la Unión Europea y la Oficina de Gestión de Personal de los Estados Unidos. Una alta calificación le dan al sistema de poder que incluye el yuan de examen, señor embajador. Sí, el yuan de examen reglamenta o protege lo que es la carrera administrativa, los funcionarios públicos. Le da una garantía, una protección y también una neutralidad en sus funciones. Sí, aquí le llamamos institucionalidad, pero es realmente la neutralidad más allá del poder que se esté ejerciendo. El judicial es igual que el nuestro y también el legislativo, pero fueron los 2 que más me llamaron la atención y dije, esto habría que contar porque tendríamos que conocer un poquito más. Entonces, el Producto Interno per cápita me pareció tan interesante también. Bueno, según las últimas estadísticas del 2021, estamos llegando a $33,000 per cápita. 33.000. Sí, y claro que en esos últimos años hubo un crecimiento favorable y además por la apreciación de la misma moneda también contribuye a que sube. Claro. ¿Eso cómo se da? ¿Por qué se da tan buen Producto Interno Bruto, un PIB elevado, una economía sólida? ¿A qué usted atribuye esa base tan buena que tiene Taiwán? Bueno, yo creo que la posición geográfica también le favorece a que Taiwán es una isla y entonces para Taiwán es importante el comercio internacional. Claro, nosotros desde muchos años hasta el día de hoy apostamos mucho a la educación, formando a recursos humanos y así también desarrollar la industria para dar más valor agregado a nuestros productos. Y ahí cuando usted habla de educación,
estuve enterándome que el 95% de los estudiantes que terminan lo que nosotros llamamos la tercera de la media, la secundaria, siguen una carrera universitaria, una formación superior. Sí, hoy el porcentaje de universitario en la población es bastante alto. Esto, claro que tenemos una política de educación bastante fuerte, bastante sólida, que el gobierno considera, y también la misma población considera que Taiwán, siendo una isla que carece recursos naturales, tenemos que apostar mucho al recurso humano. El recurso humano, la tecnología, la capacitación, a la mano de obra calificada. Sí, señora. Exactamente. Realmente se cumplen 65 años de relacionamiento diplomático entre nuestros países. Cuéntenos un poco la historia, porque de pronto la gente más joven no sabe, no sabemos cómo se inició aquella hace 65 años, gobiernos diferentes, etapas diferentes en el crecimiento de los países, en el manejo. Nosotros todavía no teníamos la constitución que tenemos actualmente, que ha cambiado, ha modificado muchísimo la forma de gobierno y de manejo nuestro. Háganos un poco de historia, señor embajador. Bueno, hace 65 años, en 1957, se acercaron dos países y se estableció la relación diplomática. Eso yo creo que obedece a una situación global en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hubo bastantes nuevos países independientes, me refiero en África. Entonces empezaron también, después de la guerra, empezaron los países ya teniendo más capacidad y dinamismo de acercarse con otros países de otra región. Y ahí se acercaron dos países, se estableció la relación diplomática. Yo creo que en esa época Paraguay también estableció, unos 5 o 4 años después, con Corea. Entonces es la misma situación. Bueno, al principio es una relación diplomática empezando con los años, en la década de los 70, empezando con la cooperación técnica, especialmente en la parte agrícola. Y las relaciones entre nuestros dos países tienen un tema muy amplio. Claro, en primer lugar es cooperación. En los primeros años de la cooperación, entonces enfocamos ambos países en la parte cultural, en la parte de educación, también comercio y también principalmente asistencia técnica agrícola y ganadería también. Por eso quizás la gente conoce que durante un tiempo introducimos una nueva variedad de cerdo. Aquí a Paraguay también apoyamos con el Ministerio de Agricultura lo que es la vacuna contra el peste porcino clásica. Y eso ayudó, discúlpeme, ayudó a mejorar mucho la calidad del ganado porcino, porque justamente es lo que hoy día es un rubro muy importante en nuestro país. Inclusive tengo entendido que se está exportando. Sí, ahora Paraguay también está desarrollando muy fuerte la parte de la porcicultura. Sí. Y tiene buena calidad, tiene buena inversión. Sí. Entonces está ocupando un lugar importante en la exportación. Claro que no se puede comparar todavía con la carne, pero es un rubro que tiene mucho futuro. Mucho, y el que invierte, el pequeño empresario, mediano, que dice voy a invertir, vende todo antes, tiene todo en día su producción porcina. Eso, sí. Eso es algo que me habían comentado hace un tiempo y me llamó la atención. Quiere decir que tenemos buena calidad, una buena asesoría técnica, lo que permite que no solamente sean las grandes empresas, sino que sea el mediano también que pueda introducirse. También en el ámbito privado ustedes han tenido algún tipo de asesoría, algún tipo de asesoramiento y cooperación. Bueno, en últimos 4 o 5 años, especialmente durante el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, estamos apostando especialmente en la parte de salud pública y también asistencia al sector de MIPYMES. Y son dos rubros que han dado muy buen resultado. Además de MIPYMES, estamos entrando también a empoderamiento de las mujeres post-pandemia. Esta semana justamente estamos trabajando con USAID para unos asesores que vienen de la Universidad de Texas.
igual para el desarrollo de MIPYMES. Tenemos bastante trabajo que hacer. Yo creo que apostar por MIPYMES es también un camino muy importante para que la reactivación económica después de la pandemia sea exitosa. Y en cuanto a salud, ¿en qué rubro están aportando, están colaborando? Bueno, en la salud, el proyecto Emblema es el proyecto GIS, que es la digitalización y de dotar con equipos informáticos al sistema de salud pública. El sistema de GIS ya está instalado en casi todos los principales hospitales del país. Esto facilita el registro de pacientes. Antes el paciente, cuando llega a su consultorio a un hospital público, a esperar 3 horas para que saque su registro y para que pueda ser atendido. Entonces, con ese sistema se ha reducido de 3 horas a media hora. Entonces, esto está avanzando y también el sistema brinda al hospital o a la autoridad de la salud tener un mejor control de los pacientes, mejor control en el inventario de medicinas. Muy interesante eso, porque hemos visto la importancia de la salud y la atención rápida, no solamente primaria de la salud, atención, sino que también con este cuadro de COVID hemos visto la necesidad de una atención, de mejorar, de implementar y fortalecer toda la que es la atención pública, porque la ciudadanía necesita, está muy expuesta. Entonces también tenemos becas universitarias y yo siento que es tan importante cuando un joven, le cuento una experiencia, un día me invitan, fuimos Ricardo a conocer esa zona donde se cultivan orquídeas y después fuimos a la zona donde ustedes tienen los criaderos de pescado. Peces. Bueno, y a la vuelta venía en uno de los ómnibus y escuchaba yo en el fondo un montón de gente que hablaba en chino. Yo venía sentada adelante. Y cuando nos bajamos, se bajaron tan rápido y me doy cuenta que eran todos chicos paraguayos, pero eran como 20 que estaban atrás. Todos, pero se manejan evidentemente como el idioma materno. Y eso eso permite la posibilidad de acceder a una beca universitaria en el exterior, a que aprenda un idioma, a que se forme, a que viaje, a que conozca, a que crezca el joven. Entonces quiero que usted nos cuente justamente las becas universitarias, en qué carreras y qué requisitos hay para acceder a esas becas, señor embajador. Bueno, el programa de becas empezamos a implementar, yo creo que a mediados de los 90. A inicio no eran muchos cupos. Y hoy en día tenemos casi 50 cupos en total, ofrecemos a la juventud paraguaya. Y entonces es una beca bien completa porque la mayoría de las becas cubre hasta el pasaje, la manutención y también su costo de estudios en Taiwán. Una ventaja que tienen nuestras becas es para que los estudiantes puedan adaptarse mejor a una cultura diferente, a un idioma diferente. La beca ofrece el primer año estudio del chino mandarín. El estudiante va, ahí estudia el chino mandarín por primer año y después opta la carrera de acuerdo a sus condiciones y de acuerdo a su nivel de educación. O sea, puede optar grado, puede optar por maestría y también puede optar por doctorado. Los requisitos primero tienen que ser paraguayo de nacimiento, o sea, tener la ciudadanía paraguaya. Sí. Bueno, claro que principalmente estamos destinados a paraguayos. Y después, claro que tiene que tener un desempeño académico bastante favorable y bastante de alto nivel. Hay una comisión de preselección compuesta por el Ministerio de Educación, también con la embajada, con unos jueces, y allí hace una primera preselección, siempre tomando en cuenta el nivel académico que tiene el estudiante, y después una entrevista también a través de una comisión compuesta por la embajada y otros eminencias, y ahí seleccionamos el estudiante, enviamos la lista y enviamos para que se apruebe en Taiwán. Yo creo que hace 2 semanas ya anunciamos, este año vamos a tener un poco más de 50 estudiantes que pueden viajar a Taiwán. En el segundo semestre
para desarrollar su estudio en Taiwán. Y 5 años serían el tiempo que tiene que estar allá, entre un año que es para aprender el chino mandarín, 4 o 5 años para formar, son 6. Son 5 años, un año del chino mandarín y 4 años si es de formación, si es grado. Sí. Si es maestría son 3 años. Doctorado, claro, doctorado tiene un tiempo más flexible. Sí. Sí. ¿Y capacitaciones en el ámbito técnico? Sí, también. Nosotros a través de la Fundación Internacional para el Desarrollo y Cooperación, que se llama ICDF, que es la casa matriz que envía también misiones técnicas aquí a Paraguay. Ellos organizan talleres. Anualmente organizamos 15 a 16 talleres para invitar a Paraguay y a otros países de la región para que vayan a Taiwán a desarrollarse por curso corto tiempo de 2 a 3 semanas, principalmente en diferentes temas, pero principal, por ejemplo, en cambio climático, en manejo de informática, en manejo de comercio, en lo que es política de la tierra, también hay control de peste porcina, también hay otros temas de fitosanitario. Qué interesante eso, sí. Realmente. Y en el ámbito profesional, un licenciado, un doctor, un abogado, ¿también tienen ustedes cooperación, algún tipo de...? Bueno, esos cursos cortos está destinado principalmente es a funcionarios del gobierno de medio alto nivel. Claro que también depende del tema. También invitamos al sector privado, para que especialmente a los gremios, para que participen. Y eso es muy importante porque el emprendedurismo es un término inclusive nuevo en español, porque el hecho de emprender, de desafiar, no solamente tener el conocimiento para hacer algo, sino que todo lo que significa el sistema tributario, organizativo, contable, laboral. Entonces, necesitan respaldo, capacitación para fortalecer esa pequeña empresa, porque es una forma de manejo de negocios que es muy redituable para el país, para la economía y para los jóvenes que tienen otra mentalidad hoy día. Dicen, no, yo quiero ser independiente, quiero tener mi pequeño negocio. Antes no se pensaba así. Entonces, tal vez esa parte sea demasiado importante. Los jóvenes que encuentren a través de la Fundación de Cooperación y el Desarrollo Económico Internacional estas posibilidades de capacitaciones técnicas, tanto en el ámbito privado, pero la asistencia a las pequeñas y medianas empresas. Eso me parece que es un gran respaldo. Puede cambiarnos a nosotros como país, el pequeño emprendedor. No solamente las grandes empresas, sino que el pequeño empresario. Dicen que el pequeño empresario da más a veces puestos de trabajo, relativamente con su capacidad, su tamaño, que a veces una gran empresa. Entonces, proporcionalmente da más empleos. Y también más rápido los lleva, tienen a inscribirlo en el padrón, tiene IPS, lo aseguran, si como decimos acá, lo blanquean, señor ministro. Y esa es una forma de colaborar con el crecimiento del país. Cuanto más transparencia haya, entonces las personas también encuentran resultado más rápido. Por eso es muy bueno. Eso para mí es bastante nuevo, Ricardo. Yo no conocía esa parte, la parte del apoyo a todo lo que sean las pequeñas y medianas empresas. El relacionamiento diplomático entre nuestro país y la República de China, Taiwán, tiene justamente un sostén, una firme proyección a futuro, o al menos en la medida en que los intereses comunes continúen brindando beneficios mutuos. Por eso, Paraguay agradece esa cooperación. El comercio es muy importante, evidentemente. ¿Qué exportamos nosotros a China, señor embajador? Bueno, yo soy muy afortunado que llegué en un momento que Taiwán levantó lo que es la cuota de exportación de carne vacuna para Paraguay. Yo creo que la exportación de la carne vacuna es el éxito que hemos podido alcanzar en los últimos años junto con el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Tuvimos un crecimiento dentro de 5 años más de 300 a 400%
10% de crecimiento en la exportación. El año pasado Paraguay ha podido exportar 30.000 toneladas de carne vacuna congelada a Taiwán. Y a partir de este año en enero, tenemos tarifa arancelaria cero para más de 10 cortes de menudencia. Y entonces vemos las cifras de los últimos 4 a 5 meses. Ya la menudencia vacuna de Paraguay está yendo a Taiwán con mayor cantidad, ubicando a Taiwán en el 4º lugar. Entonces estamos esperanzados y somos optimistas que al terminar este año vamos a estar entre tercero y segundo destino de carne vacuna de Paraguay al exterior. Entonces esto ya significa mucho más, una asociación mucho más estrecha, porque además que somos amigos, que hemos venido trabajando ambos países en diferentes cooperaciones, y hoy en día podemos ver que también somos socios comerciales, que es muy importante. ¿Y qué importamos de Taiwán? Bueno, principalmente son productos de informática y de maquinaria. En realidad, Paraguay goza de un superávit enorme en el comercio bilateral. El año pasado Paraguay exportó más de 170 millones de dólares y de Taiwán importó un poco más de 20 millones. Sí, de la balanza tenemos que equilibrar, señor embajador, está un poco desequilibrada, tenemos que comprar más de Taiwán. Y en estos 65 años ambos países consolidaron su relacionamiento con el fomento del intercambio económico, cultural, con la ciencia y la tecnología y el enfoque comercial. ¿El gobierno de Taiwán se encuentra satisfecho con el largo camino recorrido entre Paraguay y Taiwán? Sí, estamos muy contentos porque en cuanto a cooperación bilateral, asistencia en diferentes rubros, esto es un relevo, porque Taiwán antes recibimos también apoyo de otros países para nuestro desarrollo. Y hoy ya tenemos un poco más de capacidad, entonces es nuestra oportunidad también de apoyar a los aliados en vía de desarrollo. Es compartir los conocimientos. Y a través de esas cooperaciones también aprendemos mucho. Y por parte de Paraguay agradecemos mucho que Paraguay siempre ha sido un aliado de Taiwán firme, que nos ha dado apoyo en diferentes causas nuestras en las participaciones internacionales, especialmente en estos 4 años del presidente Mario Abdo Benítez. Paraguay siempre nos ha acompañado en nuestra campaña para ingresar a la Organización Mundial de la Salud, en lo que es Interpol, lo que es OASI, o sea, aviación civil. Paraguay siempre ha manifestado su firme apoyo y ha sido generoso en manifestar. Entonces eso agradecemos mucho, especialmente al gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. En cuanto al turismo, ¿existe una curiosidad, interés de conocer Paraguay de parte de los taiwaneses que viven allá, o no saben, o no conocen, o no hay interés? Yo creo que el turismo últimamente, el nombre de Paraguay está siendo muy elevado en Taiwán por la exportación de la carne vacuna. Claro que sí, tiene interés. Estuve hablando también con la ministra de Secretaría de Turismo, que podemos identificar, porque sabe que viajar tan lejos desde Taiwán para Sudamérica, que son 36 horas, entonces normalmente el turista no viene para solo un país, claro, viene a dar una gira. Entonces tenemos que buscar formas de cómo atraer esos turistas que llegan, por ejemplo, a Brasil para ver las cataratas y que entran a Paraguay, a conocer, por ejemplo, asentamientos de jesuitas, para conocer el asado. El asado paraguayo, sí. La comida paraguaya. Sí. ¿Qué deporte practican en Taiwán? Bueno, nosotros no somos buenos en fútbol, pero jugamos bastante béisbol. Tampoco somos buenos en fútbol. No nos vamos al mundial, por ejemplo. Pero ustedes fueron varias veces al mundial. Nosotros somos buenos en béisbol. Es por una influencia japonesa, no estadounidense, sino japonesa, porque Japón estuvo 50 años ocupando la isla de Taiwán, ahí dejó el rastro de jugar béisbol. Y además jugamos bastante básquetbol, tenis de mesa,
o sea, ping-pong. Ping-pong, sí. Y esos son deportes principales que se juegan Me en Taiwán. imaginé yo, ¿qué deportes practicarán? Realmente no conocía. Porque el relacionamiento diplomático entre Paraguay y la República de Taiwán sigue proyectándose al futuro y Paraguay seguirá siendo este bastión de resistencia que posee Taiwán en América Latina. ¿Usted está de acuerdo, escribano Benítez Rickman, al respecto? Totalmente de acuerdo. Y justamente quería hacer historia. Sí. En Paraguay existe la Asociación Paraguayo-China de Amistad y Cooperación, que justamente hoy cumplimos 62 años. Es una casualidad, así como también Taiwán, 65 años de relacionamiento diplomático. Pronto se fundó esa asociación, ¿eh? 3 años después. No, esto fundamos 62 años. Esto fundamos con... Lo importante es recalcar algo. Fueron los primeros presidentes, por ejemplo, el doctor José Antonio Moreno Rufinelli. El segundo fue otro canciller también, Elpidio Acevedo. El otro fue otro canciller también, Carlos Saldívar. Y luego el último soy yo. Digamos, estamos relacionados con Taiwán desde prácticamente 40 años. Nunca voy a olvidar la primera vez que lo conocí al embajador taiwanés, chino-taiwanés en Paraguay, el capitán general Wang Shen, compañero de Chiang Kai-shek, una persona inteligentísima. Me dedicó sus 3 libros que publicó, Guerra Psicopolítica, muy importante. O sea, increíblemente como hacía 30 años atrás, él ya tenía ese pensamiento, un hombre capaz. Y mucha gente me preguntó algo, por eso me veo la obligación de informarle a los curiosos amigos que quieren saber cómo nacieron las relaciones. En 1957, el 6 de julio, el ministro plenipotenciario Wang Lichen dirigió una nota al embajador paraguayo en Venezuela, como lo dijiste recién, general Carlos Montanaro. El general Carlos Montanaro le dirige una nota el 9 al representante, acá están los originales, le dirige la carta a los representantes a los efectos de manifestarle de que el 12 de julio se fija como día del inicio de las relaciones diplomáticas. O sea, la gente pregunta, ¿por qué Venezuela? Porque el general Carlos Montanaro era embajador en las Naciones Unidas. Entonces, Wang Lichen también era destacado en las Naciones Unidas y eran conocidos y amigos. Y desde ese día comienza una amistad que se tradujo en algo importante. Y eso el embajador se estuvo refiriendo, pero hay 43 acuerdos y tratados firmados con Paraguay y Taiwán. Y quiero citar los más importantes. Por ejemplo, preguntaste, ¿qué compra paraguayo? Preguntaste recién. Sí. Pues bien, es muy sencillo. Tenemos acá los rubros tradicionales, como la madera, el cuero, el algodón, la soja, y rubros especiales como la carne, azúcar refinada y orgánica, yerba mate, aceites esenciales, hierbas medicinales. O sea, existe un comercio internacional que puede ser mejorado. Por supuesto, todo negocio puede mejorarse, y es lo que lo está haciendo el embajador José An, desde el punto de vista de las relaciones, de la información, de todo lo que significa Paraguay y Taiwán, y vemos de que hay mucho que hacer todavía. O sea que, a pesar de... Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Un papel fundamental también lo tiene un querido amigo nuestro que fue diplomático, el embajador vicecanciller Alexander Tarrachui, que es un hombre con quien siempre estamos en contacto a los efectos de tratar de mejorar desde el punto de vista de nuestra institución todo lo que signifique Paraguay y Taiwán. Qué interesante el aporte de escribano Benítez Rickman, muchísimas gracias. ¿Qué hacen con la hierba ustedes? ¿Toman tereré, mate, té? ¿Qué hacen con la hierba mate? Bueno, nosotros ya está empezando a exportar yerba mate de Sí. Paraguay a Taiwán. Sí. Pero claro que no lo tomamos así de una forma como en Como Paraguay, tomamos en acá, guampa, sí. sino en bolsa de té. En bolsas de té. Entonces lo Sí. considera como un tipo de té. Exactamente. La hierba mate tiene la mateína, que es Sí. energizante. Exacto. Sí. Sí, Eso tiene es otra. muy interesante para... yo conozco gente que lo tomó por primera vez y esa noche no puede dormir
porque dice que es un energizante muy fuerte. Nosotros no lo sentimos así, porque estamos muy acostumbrados. Qué interesante, se va difundiendo justamente la hierba paraguaya. Bueno, quiero seguir preguntándole porque la inversión, yo valoro mucho, debe ser porque estoy en el ámbito cultural, todo el aporte que se hace a nivel cultural, la educación, eso no solamente fortalece, sino que las relaciones entre ambos países, sino que también el nivel de conocimiento y capacitación de sus pueblos. Y es lo que hace la gran diferencia. ¿Ustedes cuántas universidades tienen en Taiwán? En Taiwán hoy en día creo que anda por 140 y algo de universidades. ¿De universidades? Sí, universidades. Durante un buen ¿Privadas? tiempo... ¿Privadas? No, públicas y privadas. Públicas y privadas. Sí, claro que se destaca principalmente las públicas. Sí. Durante un periodo de tiempo teníamos una orientación diferente en la educación, o sea, pocas universidades, alto y superior, educación superior, bastante colegios técnicos a nivel de bachillerato cruzando a universidad. O sea, son 3 años de bachillerato y 2 años, no de universidad, sino colegio técnico. Esto contribuyó en desarrollar una mano de obra bien calificada para el despegue del desarrollo económico. Y entonces a Taiwán, después de sus diferentes etapas, llegamos a una etapa que ya requiere mayor formación, tecnología y conocimiento. Entonces cambiamos la orientación, entonces dejamos ya los colegios vocacionales, colegios técnicos, y todos los colegios técnicos que era antes se convierten en universidades. Entonces ahora tenemos bastantes universidades. Formación terciaria sería Exacto, ya, exactamente. Sí. Pero lo que me parece también es muy importante que ustedes le dan mucho destaque a la lectura, a las matemáticas y a la ciencia. Y la lectura creo que es la base de toda la formación, pues la lectura lleva al pensamiento, a trabajar la idea y a partir de ahí a la redacción, a la escritura que es tan necesaria, y luego la aplicación, la formación de la persona comienza con la lectura. Así que tenemos un país que tiene un nivel muy desarrollado tecnológicamente, con muchísimo menos kilómetros cuadrados que nuestro país, por lo cual quiero creer que la base de esa economía taiwanesa se basa tanto en la ciencia, en la tecnología. Eso le permite que haya un mercado laboral con mayor formación. Las personas han adquirido en su mayoría la educación superior, todo lo relacionado con la ciencia, la ingeniería, y eso permite acceder a mejores empleos, a mano de obra más calificada. 9 años tengo entendido que son los años de escolaridad que se exigen en Taiwán. Sí, es la educación obligatoria. Obligatoria. Sí, que son 9 años. Desde primer año de elementary school, de la media, acá le decimos de la media. Educación elemental, son 6 años, y después 3 años de la secundaria. De la secundaria. Sí, señor. Y eso completan un índice muy elevado de jóvenes, terminan a ese nivel. Sí, casi todos los jóvenes tienen que terminar. Claro, eso es obligatorio. Obligatorio. Sí. Y eso brinda una base a la educación, o sea, todos los muchachos después de 9 años por lo menos saber leer y escribir bien su propio idioma, con algo de inglés, y de ahí va diversificando, depende de la aspiración, de vocación de cada uno, va desarrollando en la parte técnica, ya profesional, más al tema técnico. Es muy bueno conocer las diferencias que a veces hacen justamente estas muestras de, valga la redundancia, diferencias entre nuestras formaciones. Acá tenemos hasta el 9º grado que es obligatorio, pero después ya el joven por ahí no se sigue formando. Y es importante destacar, quiero citar un informe oficial. El sistema de enseñanza de Taiwán, que se basa en la constituyente del 46, imagínense, del 46, tiene como finalidad aplicar las enseñanzas Sun Yat-sen. El 93,7% de sus habitantes de 15 años sabe leer y escribir. Un porcentaje muy alto, elevadísimo. Pero acá dice lo siguiente, ¿verdad? Y voy a referirme a esto. A finales de la década de los 80 se habían inscrito en las escuelas primarias 2,4 millones de habitantes. 80. ¿Cuánto? De 80 hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, y acá vemos que actualmente
Taiwán posee más de 100 instituciones dedicadas a la enseñanza. Y la parte que a vos te interesa justamente acá, la Universidad Nacional de Taiwán, que se creó en 1928, la Universidad Soochow, que se creó en 1900 en Taipei, la Universidad Nacional Chen Kung, que se creó en 1931, y en Tainana, la Universidad Nacional en Chunxing, que se creó en 1961, y la Chechun y la Universidad Nacional Central en 1968. O sea, un conglomerado de universidades que prestan una educación superior, que hacen capacitarle al joven, al ciudadano chino y a las personas que gracias a la cooperación que tenemos pudimos asistir también en las universidades. Y acá yo quiero terminar con esto. ¿En qué sentido? En que el ejército paraguayo también normalmente es becado y va allá. Y existe un lugar que se llama el Instituto Militar Wanpao. Yo tuve la suerte de estar como alumno y como docente inclusive, porque yo soy profesor acá del IAE, Instituto de Altos Estudios Estratégicos, y veo que allá existen los valores fundamentales de patriotismo, de honestidad y de servicio. Eso es lo fundamental. Interesante el aporte. Él conoce mucho, está muy adentrado y muy consustanciado con todo el trabajo que ustedes vienen realizando desde la Embajada China Taiwán en nuestro país. Dentro de estos 4 tigres asiáticos, está integrado por Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, también se suma Taiwán. ¿De ahí se puede hablar del milagro taiwanés? Bueno, cada de esos 4 tigres ya no son pequeños tigres, ya son tigres viejos. Tiene sus condiciones, tiene su trasfondo de desarrollo diferente. Hablando de Taiwán, empezando de los 60, 70, como es una isla pequeña y tiene una población grande, proporcionalmente, entonces empezamos con industrias ligeras. Entonces quizás ustedes se acuerdan, y usted todavía muy joven, creo que el escribano se acuerda. Muy amable, un caballero, un caballero. Que hubo una época todo era made in Taiwán, o sea, calzado, t-shirt, cosas de menor precio, todo era made in Taiwán, sombrillas. En esa época Taiwán era el rey de sombrillas, el rey de calzados, o sea, de productos de menor complicación y menor valor agregado. Y tuvimos un ministro de Economía que tuvo muy buena visión. Eso fue en los años 80. Él dijo que si seguimos con esos productos, vamos a quedarnos en la teoría económica que dice trampa de ingreso medio. O sea, no se va a crecer, porque Taiwán es un país falta de recursos naturales. Entonces, él propuso que entramos a la industria de semiconductores. Entonces, hizo bastante esfuerzo, el Estado hizo bastante incentivo, inversión, tenía muchas legislaciones para atraer inversión extranjera, principalmente de los taiwaneses que han estado en el exterior. Pero en aquel momento, cuando él lanzó esa propuesta, la gente se reían de él, porque los empresarios o los sectores creían que ya estamos bien con las sombrillas, con los calzados, porque semiconductores no tenemos esa tecnología, no tenemos esa capacidad. Esos son Europa, Japón y Estados Unidos que están en ese rubro. Pero el ministro dijo, si no hacemos hoy, vamos a arrepentir mañana. Y eso llevó a Taiwán un gran salto, y hoy Taiwán es el país que produce la mitad de semiconductores en el mundo. Entonces, él llevó a Taiwán entrando a la alta tecnología. Hoy en día ya mucha gente agradece a ese ministro con visión, un ministro de Economía que transformó Taiwán, porque si no, posiblemente vamos a quedar como un país que sigue fabricando esos productos, pero ya no va a ser competitivo. Porque ahí surge China, surge Vietnam. Y a un costo muy bajo, que cada vez el costo baja más a la calidad también para poder competir. Muy buena idea realmente tú. Una de las cosas más difíciles es proyectarse en el tiempo y decir, ¿qué va a pasar aquí a 30 años? ¿Qué tenemos que cambiar? Sí, escribano. Quería recordarme de algo. Cuando fallece Chiang Ching-kuo, que era el hijo de Chiang Kai-shek,
le sucede el ítem, yo tuve la suerte de conocerlo, increíble, hace mucho tiempo. Y yo creo que esa revolución comienza en 1881. Y con pruebas, o sea, 1881. Sí. Acá está cuando, y lo que dijo el embajador, no le prestamos mucha atención desde el punto de vista que por desconocimiento, pero quiero que sepamos todos que un celular tiene un chip determinado que se llama un componente. Es un componente semiconductor. Exactamente, que sin el cual los celulares no pueden funcionar. Es un tema bastante delicado. O sea, si Taiwán deja de producir eso, muchos vamos a estar en forma de... Y con esta pandemia se sintió como todo fue mucho más lento, las exportaciones, que se reanude el comercio internacional. Había elementos que no se conseguían, y en todo lo que, en el tema tecnológico, celulares, todo eso se vieron muy afectados en los costos, inclusive computadoras también, muy afectados en los costos, porque era esta dificultad de que lleguen hasta nuestro país. Así que hemos tenido todos estos años, estar asociado con alguien inteligente y con visión de futuro es muy positivo. Por supuesto, Tendríamos que nosotros emular eso. Yo lamento mucho, ¿sabes lo que lamento algo, Johnny? Lamento que no conozcas Taiwán. No conozco Taiwán, es cierto. Conozco a mis amigos. Quiero hace muchos años que para mí una persona que conoce bastante, que interpreta el sentir paraguayo, las necesidades que el Paraguay precisa. Sos una gran comunicadora. Yo te felicito, así que voy a aprovechar el momento para felicitarla. Hemos estado aquí con el embajador Alejandro. Sí, Alexander, estuvimos allá en el Salón Grande una vez, él vino. Yo estuve como directora acá de la radio unos años atrás, entonces hemos tenido esa oportunidad. Y está escuchando, pero yo lo invité para escuchar. Ya, entonces un abrazo grande para él, mi él saludo. Está en línea. Creo, sí. Qué ahora bueno. son casi las 12. Sí. Pero él siempre ha sido un búho. Él dice que no duerme en la noche. Un Sí, saludo si me está oyendo. Muy cordiales. Un abrazo y saludos desde Paraguay, apreciado embajador Alejandro. Y bueno, quiero sus palabras de definición de país, del significado de estos 65 años como representante de una nación que nosotros los conocemos a través de quienes están aquí, de la cultura que ya se conoce bastante, de la comida china que nos gusta mucho también, de muchas cosas que se han modificado desde la llegada de ustedes a nuestro país. Ese relato para ir cerrando nuestro programa y el agradecimiento de su tiempo, y más que nada ese mensaje esperanzador de un país pequeño que nos da un ejemplo de conducta, de disciplina y más que nada de políticas públicas estables, mirando a futuro, a cómo se va a proyectar el mundo y qué es lo que uno tiene que hacer. Hace muchos años, señor embajador, había un representante de la embajada con quienes teníamos mucha relación, se mandaba por acá, venía, y un día nos dijo, y a mí me quedó eso: un país amigo no necesariamente está al lado, es frontera con el tuyo, está pegado a tu país. Ese es un país fronterizo. Un país amigo puede estar lejos, pero la amistad puede dar muchos más frutos de articulación, de capacitación, de conexión y más que nada en este caso de ejemplo también, que creo que es lo que hay que rescatar. Así que quiero que usted nos cuente como esta experiencia que debe ser venir a Paraguay, un país bastante diferente, otra cultura, otro clima, otra gente. Y esta experiencia para usted cuando llegan justamente los 65 años de relacionamiento entre Paraguay y Taiwán. Bueno, durante los últimos 2 años, para mí es una experiencia bien nueva. Aunque estuvimos en pandemia, hay menos actividades, pero se nota que es un país muy alegre, un país muy hospitalario. Yo siempre comento a mis colegas que Paraguay ha sido siempre calificado por muchos años el país, uno de los países más alegres del mundo. Y vengo aquí a enterarme por qué. Porque es el único país que he viajado tanto por el mundo que aplaude después de tocar el himno nacional. Ustedes tienen la costumbre después del himno nacional aplaudir. No hay otro país que he visto que aplaude. O sea, ustedes tienen espontáneamente, los paraguayos son alegres, ama a su país, ama a la tierra y ofrece siempre su fraternidad a los visitantes, a los extranjeros. Como usted había dicho, que la amistad no es porque estamos cerca.
a veces la distancia no impide que cultivamos una muy buena y estrecha amistad. Taiwán ya lleva aquí 65 años de relaciones diplomáticas. Es un país lejano, pero igual los países de Asia como Japón ya estuvo aquí 100 años. Y Corea también, sí. Yo creo que el embajador coreano acaba de denunciar 60 años de relaciones diplomáticas. O sea, eso comprueba que la distancia nunca nos impide cuando compartimos algo en común y nos hacemos amigos. Y en este caso, Taiwán con Paraguay. ¿No hay deseos de venir a migrar a Paraguay? Taiwaneses que quieran venir a vivir. Hubo una ola de migración fuerte durante los años, décadas, finales de los 70, 80. Por ejemplo, el dueño de Shangri-La. Sí, Shangri-La. Shangri-La es hijo de la primera migración y se quedó aquí, se radicó y tiene su empresa desarrollada. Y muchos de los taiwaneses se instalaron en la Ciudad del Este para hacer comercio fronterizo. Uh-huh. Me han dicho, en las décadas de los 90 hay tantos taiwaneses que el taiwanés puede llegar a vivir en Ciudad del Este 3 años sin necesidad de aprender ni una palabra en español. O sea, quiere decir que hay mucho taiwanés. Tuvimos 18.000 chinos taiwaneses que fueron registrados en migraciones. 18.000. Sí. Claro que después de tantos años se movieron, se regresaron, pero estaban muy contentos. Hay unos 4 a 5.000 que son de segunda generación. Taiwaneses nacidos en Paraguay. Ya son paraguayos de nacionalidad, de nacimiento, y son paraguayos taiwaneses que conocen ambos idiomas y decidieron quedarse para formar parte de este gran país. Y bueno, qué aleccionador es un país de 36.000 kilómetros cuadrados y que nos da una lección de organización. Era como mi departamento cuando yo era gobernador, delegado de gobierno de Boquerón. 36.000 kilómetros cuadrados, y nos da una gran lección de la organización, que es lo que quiero resaltar, y por lo visto, disciplina. Embajador, también usted acá me están mensajeando. Resulta que el señor embajador es también académico correspondiente de la Academia de Historia Militar de Paraguay. Y el capitán de navío Benito Silvera, que es un gran historiador, le está enviando los saludos a usted y a la Gracias, capitán, muy amable, muchísimas gracias, capitán. Despidiéndolo con la grata satisfacción de conocerlo y también de poder compartir con usted, él ya es nuestro amigo, Ricardo es de la casa, y también el escribano Benítez Rigman, Juan José, es también muy amigo nuestro. Gracias por este tiempo, esta posibilidad de conocer un poquito más sobre su país, estimado embajador Ricardo Han nomás, ¿no? Han. Sí. José Han. Nuestro país, agradecido por toda esta oportunidad, por la cooperación. A veces los hermanos más pequeños nos enseñan, como tienen una tradición milenaria, nos enseñan a caminar derecho, a pesar de los pasos torcidos, porque nos cuesta más a nosotros, a veces en una América Latina que todavía está madurando, no termina nunca de madurar, pero algún día va a aprender a compenetrarse, a trabajar en equipo, a entender que la base más humilde tiene que capacitarse, tiene que educarse para que el país crezca. Entonces, fortaleciendo estos vínculos de los 65 años, agradecerle su presencia y toda la cooperación que brinda a nuestro país. Muchísimas gracias por su tiempo, también el escribano Benítez Rigman. Gracias, Johnny. Gracias por el tiempo, el espacio, y un saludo cordial a toda la audiencia, y vamos a seguir trabajando por otros 65 años más. Así será. Gracias. Que tengan ustedes muy buenos días. Ha estado con nosotros el embajador de la República China de Taiwán, José Han. También ha estado el escribano Benítez Rigman con nosotros, y nuestro apreciado amigo Ricardo, que ya
siempre está colaborando con todo lo que le solicitamos. Muchas gracias, Ricardo Shem, y hasta muy pronto. Que sigamos disfrutando. Ahora cuando llegue julio seguramente vamos a tener muchas actividades con respecto a los 65 años. Sí, seguramente que sí, ¿eh? Sí, el 12 de julio. El 12 de julio, exactamente. Yo voy a estar, lastimosamente, lejos. Estar por primera vez. Nosotros vamos a celebrar en su nombre, escribano, en su nombre. Y va a venir una delegación para la Expo. Ah, también va a tener. Y siempre ahí tienen, viene siempre unos fabricantes de bus eléctrico. Queremos bueno. participar en el bus eléctrico de Paraguay. Eso es a futuro muy cercano y muy necesario para que tengamos esa facilidad para el que viene, que tenga que viajar todas las mañanas para llegar hasta el trabajo. Muchísimas gracias, que tengan ustedes un excelente resto de jornada. Hasta muy pronto. Gracias Radio Nacional del Paraguay por este espacio. Pero algo que no... Manduara.